Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al hermoso estudio de la Palabra de Dios. Hoy tenemos la lección número 9 que lleva por nombre Ninguna condenación. Así es que prepárese, tome su Biblia, tome su lección y vamos a entrar a ese estudio de una buena vez. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, bienvenido. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Hoy el estudio de esta semana es una respuesta a la semana pasada. Recuerda, la semana pasada estuvimos analizando el capítulo 7 de Romanos. Hoy vamos a analizar los versículos del 1 al 17 del capítulo 8, precisamente de Romanos. Y hoy, como ya mencionamos anteriormente, el nombre de la lección es Ninguna condenación. Y es la lección número 9. Ahora, el texto clave para esta ocasión se encuentra en Romanos 8:1. Ahí es donde está el versículo clave, o bien el versículo de memoria, como usted le quiera llamar. Vamos a entrar de una buena vez a estudiarlos. Y por supuesto, no podemos hacerlo esto sin antes pedir la unción del Espíritu Santo. Le pido por favor, si le es posible, acompáñame a orar e implorar la presencia del Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar en cada uno de estos textos que vamos a analizar, ¿sí? Por favor, oremos. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu Santa Palabra. Ahora, Señor, que vamos a abrir tu Santa Palabra y que vamos a indagar en ella también, te pedimos de una manera muy especial, Señor, que tú nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu nos vaya guiando paso a paso. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno al estudio de la Palabra de Dios. Hoy no vamos a estudiar primero los versículos completos y después entrar a las preguntas y respuestas. Hoy, de hecho, toda la lección empieza, como dijimos anteriormente, desde el versículo 1 hasta el 17. Y vamos a ir de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hasta llegar al capítulo, o versículo mejor dicho, 16 y 17. Así es que vamos a ir de una buena vez entrando a la lección desde un principio, ¿no? Pero vamos a analizar el versículo de memoria, o el versículo clave que se encuentra en Romanos 8:1, que dice precisamente así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, dijimos anteriormente, este versículo está en realidad en la parte del domingo también. ¿Ok? Así es que ahí tienen las preguntas que nos hace la lección. Vamos a contestarlas una por una, ¿sí? Dice, ¿qué significa ninguna condenación? Analizando el versículo de memoria. ¿Qué significa ninguna condenación? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerde que la condenación, en realidad estamos hablando de la condenación de la ley, del pecado. Si usted ha cometido un pecado, usted está condenado a la pena capital, que es la muerte. Pero aquellas personas que están en Cristo Jesús no tienen esa condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó ese precio y ahora usted es libre precisamente de la ley, ¿verdad? Como lo hemos estado analizando durante todo este tiempo y durante todas estas semanas que hemos estado estudiando estas lecciones, ¿verdad? La siguiente pregunta, la del número 2, dice, ¿ninguna condenación de qué? Ya dijimos, de la muerte. Estamos hablando de la muerte eterna, ¿no? Que la condenación del pecado que nos lleva a la muerte precisamente. Eso es la condenación de la que nos está salvando, en este caso, el hecho de que estemos con Cristo Jesús, ¿no? Disculpe allí la línea que está allí antes del punto de exclamación, ¿verdad? Número 3, ¿por qué es una muy buena noticia esto? Bueno, porque a través de esta buena noticia, mis hermanos y mis hermanas, tenemos la certeza de que podemos tener la vida eterna. La vida eterna. Así es que, imagínense, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a analizar durante estos versículos que siguen y estos días que siguen a continuación, que la persona debe de andar en el Espíritu. ¿Quiere usted ser, en este caso, acreedor del cielo? ¿Quiere usted llegar a tener la vida eterna? Tiene que andar en el Espíritu, tiene que andar conforme el Espíritu. Y recuerde que la ley es espiritual. Nosotros somos carnales. Para poder nosotros guardar los 10 mandamientos, tenemos que ser espirituales. Tal vez es por eso que muchas personas no captan la idea o no entienden
que para poder guardar los 10 mandamientos necesitamos precisamente estar llenos del Espíritu Santo. Imagínate, si el Espíritu Santo te está guiando y te está llevando paso por paso, tú vas a guardar los 10 mandamientos de una forma fácil y sencilla, de cierta forma. ¿Por qué fácil y sencilla? Porque cuando tú vives en el Espíritu, vamos a mirarlo más adelante, tus acciones y los frutos tuyos que tendrás en este caso serán precisamente los frutos del Espíritu Santo. Y si son los frutos del Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, quiero que sepas que se trata de amor, paciencia, benignidad y todos esos hermosos frutos que un cristiano debería estar continuamente expresando en su diario vivir, ¿verdad? En su vida continua. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Ahí mismo el domingo dice, ¿qué libera a una persona de la esclavitud al pecado? Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es, ¿qué libera a una persona de la esclavitud al pecado? Bueno, ahí tenemos la respuesta. La ley del Espíritu de vida en Cristo, una vida espiritual por amor a Jesús. Ahí, como decimos anteriormente, reflejaremos precisamente los frutos del Espíritu. Y vamos a mirar más adelantito también un poco más de qué trata todo esto, ¿sí? Pero esa sería la respuesta, y analizando el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerda que la ley del pecado no necesariamente que sea los 10 mandamientos, pero de cierta forma todo se hace por ley, por reglas, por así decirlo, ¿no? Son reglas que nosotros tenemos que seguir, reglas que nosotros tenemos que llevar. Y el hecho de que nosotros tengamos que obedecer los 10 mandamientos, estamos obedeciendo las reglas, o en este caso, lo que el pecado está imponiendo sobre nosotros, ¿ok? Muy bien, vamos a la parte de lunes, que lleva por título, lo que la ley no puede hacer. ¿Hay algo que la ley no puede hacer? Definitivamente. Vamos a ver lo que dice. ¿Qué hizo Cristo que la ley, por su misma naturaleza, no puede hacer? Y eso lo vamos a encontrar en Romanos 8, 3 y 4, versículos 3 y versículo 4. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible? Justificarnos ante Dios, obviamente, ¿no? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Cristo tuvo que hacerse pecador para poder salvar a los pecadores. Cristo no podía salvarnos estando Él en su divinidad. Él tuvo que hacerse un ser humano y tuvo que venir al mundo y pecar para poder salvarnos y rescatarnos del pecado, precisamente. Lo condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Se da cuenta? La ley demanda justicia, o sea, ser justos. Nosotros no podemos, por nuestra pecaminosidad, por nuestra naturaleza humana, ¿no? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, nosotros no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu, de una manera, digamos, espiritual o cristiana. Y de esa manera usted puede lograr que Cristo tome el lugar suyo, y de esa manera usted pueda sentirse, digamos, justificado ante el Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Recuerde, usted y yo no podemos cumplir la ley por nuestra forma natural humana. Es imposible de cierta forma. Por eso es que Cristo vino, Cristo tomó su naturaleza humana para que Él pudiera venir, vivir una vida santa, que es lo que la ley reclama precisamente. La ley te exige a ti que tú seas una persona santa, una persona que nunca peca. Por consiguiente, nosotros, todos los que hemos nacido en este mundo, somos pecadores. Pero Cristo viene sin pecado. Cristo, en este caso, llega a ser y llega a justificarnos de esa manera. Por eso que cuando nosotros nos revestimos de Cristo Jesús, la justicia de Cristo Jesús nos cubre de esa manera, ¿ok? Cristo Jesús es el único que ha podido, en este caso, digamos, de cierta forma, y poniéndole de otra manera, vencer la ley del pecado. El pecado no pudo entrar a él. Por más que Satanás intentó hacer que cayera, no lo pudo lograr. Jesús en ningún momento quebró la ley o desobedeció la ley, por así decirlo, ¿no? Así es que Él fue el único que lo pudo lograr, y por eso es que tú y yo ahora, cuando Jesús nos cubre y nos hacemos cristianos y vivimos de una forma espiritual, entonces nosotros somos justificados por la justicia de Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien, vamos a la parte de abajo del mismo lunes. Dice, ¿cuán bien guardas tú la ley?
en este caso. Nos son preguntas para que uno reflexione y las pueda responder, ¿no? Dejando de lado cualquier idea de obtener la salvación mediante la ley. ¿Se cumple la justicia de la ley en tu vida? Si no, ¿por qué no? ¿Qué pretextos utilizas para racionalizar tu comportamiento? Y sabe algo bien interesante que tal vez entre todos, de todo el ser humano, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, como yo soy pecador, voy a seguir pecando y hasta que Cristo venga vamos a estar pecando porque somos pecadores. Y eso es una excusa que utilizamos constantemente para nosotros justificar lo que estamos haciendo, las obras de la carne, para justificar el pecado que mora en nosotros. Mis hermanos, eso no es ninguna excusa. Recuerda, para que tú puedas entrar al cielo, tú tienes que dejar de pecar. Anda, pero está difícil porque somos seres humanos, ¿cierto? Por esa es la razón de que tú constantemente en la mañana al despertarte tienes que pedir a Dios perdón por tus pecados, ya que tienes la oportunidad de despertar. Y al acostarte, perdón por lo que hiciste durante el día, por lo mismo, porque no sabes tú si ofendiste al Señor o no, o si faltaste en algún momento a lo que la ley demanda precisamente, ¿no? Pero recuerda que no importa qué pecado cometas, Dios está presto para llegar a tu encuentro, perdón, y poder perdonarte. Pero eso sí, recuerda que nuestra forma de venir a pedir perdón tiene que ser con un arrepentimiento genuino. No podemos venir pensando nada más voy a pedir perdón y Dios me va a perdonar nada más porque pedí perdón, porque mencioné la palabra perdóname Señor, Dios me va a perdonar. No, Dios no trabaja así. Dios ve el corazón, Dios lee el corazón. Por consiguiente, si tú quieres verdaderamente tener un perdón de parte de Dios, tu arrepentimiento tiene que ser genuino, tiene que ir del fondo de tu corazón. Recuerda que el ser humano ve lo externo. Tú le puedes pedir perdón a alguien que ofendiste, aunque no lo sientas, y la persona tal vez lo crea. Pero recuerda que Dios examina el corazón y a Dios no lo podemos engañar. Por consiguiente, si tú quieres jugar con Dios, será ahí sí imposible. ¿Ok? Por lo consiguiente te estoy diciendo en este caso, si te vas a acercar a Dios, asegúrate de que vienes de una forma genuina y con un arrepentimiento que salga de tu corazón. Vamos a la parte del martes. La carne o el espíritu. Dice Romanos 8, del 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si tú no estás bien con Dios, vas a estar pecando continuamente. Porque recuerda que los pensamientos, las tensiones de la carne es el pecado continuo, ¿verdad? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta? Si tú eres un verdadero cristiano, vas a estar en el Espíritu y vas a pensar o hacer las cosas del Espíritu. En este caso, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú cometes pecado, vas a morir, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso lo encontramos una vez más en Romanos 8, 5 y 6. Entonces la pregunta es, ¿qué mensaje básico extraes de estos textos? ¿Qué te dicen sobre tu estilo de vida? Muy bien, si soy un fiel cristiano, los frutos del Espíritu se reflejarán en mí. Eso lo vamos a mirar a través de toda esta lección precisamente, que si tú eres un verdadero cristiano, el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo van a estar continuamente en tu vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Recuerda que el capítulo pasado, el 7 de la semana pasada, hablaba sobre la lucha que está continuamente en nuestros cuerpos. El querer hacer el bien, pero no podemos porque el mal reina en nosotros, el pecado reina en nosotros. ¿Te acuerdas? Que somos esclavos del pecado desde que nacimos, ¿no? Aquí mismo en la parte del martes dice, ¿qué es lo que la mente carnal no puede hacer? Vamos a analizar los versículos 7 y 8 del capítulo 8 precisamente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Todas las obras de la carne van en contra o ponen al ser humano en enemistad con Dios. Y una cosa interesante, ¿no? Que si hay enemistad entre Dios y nosotros, obviamente hay un alejamiento. A eso se refiere, ¿no? No de que Dios se enoje con nosotros o tú te enojes con Dios, aunque de repente puede pasar así por la parte humana, ¿no? Pero recuerda que Dios siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos para perdonarte si vienes tú a Él genuinamente, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es imposible una persona que está con continuo pecado
acercarse a Dios y estar bien con Dios. Es imposible. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquella persona que sigue en el pecado, aunque pida perdón, pero no lo pide genuinamente, seguirá yendo continuamente en contra de Dios. Y mis hermanos, no podemos hacer esto. Una de dos: o somos o no somos. Vamos a analizar eso más al final precisamente, ¿no? Dice, no puede agradar a Dios. ¿Okay? ¿Qué es lo que la mente carnal no puede hacer? Bueno, no puede agradar a Dios. Si vivimos una vida de pecado, nunca podremos estar en armonía con el amor de nuestro Creador. Si tú vives una vida continua en el pecado, entonces no vas a poder en ningún momento agradar a Dios. Será prácticamente imposible, ¿no? Muy bien. Ahí mismo en la parte del martes, en la parte de abajo, en la parte roja en este caso, dice, repasa tus últimas 24 horas. Tus obras fueron del espíritu o de la carne. Eso para que tú reflexiones, ¿no? Piensa en lo último que has hecho de hace 24 horas hacia este momento que estás mirando este video. ¿Tus obras fueron más sobre la carne de pecado o fueron más sobre el espíritu, que son amor, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Analiza un poquito y tú vas a analizar y vas a darte cuenta en realidad qué tipo de vida estás viviendo, ¿ok? Dice, ¿qué te dice tu respuesta sobre ti? Que recuerda, es algo muy personal, ¿no? Si fueron obras de la carne, ¿qué cambios debes hacer y de qué modo puedes lograrlos? Yo pienso que la mayoría de las personas vamos a decir, bueno, hay más obras de la carne que del espíritu. Bueno, entonces en este caso tenemos la responsabilidad, eso sí, de buscar la forma de estar bien con Dios y de tratar de cambiar nuestra forma de estar pecando, llamémoslo de esa manera, ¿sí? Muy bien, y recuerda que es una respuesta muy personal, ¿no? La parte del miércoles, Cristo en ti. ¿Qué se le promete a quienes se entregan plenamente a Cristo? Y aquí vamos a mirar Romanos 8, del 9 al 14. Un poquito larga la cita bíblica, pero encierra en sí un mensaje. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Te das cuenta? Ustedes ya no viven en la carne, ustedes ya no viven en el pecado, ustedes viven ahora en una vida santa. Pero si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, en este caso, en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tú no puedes vivir una vida santa, una vida cristiana, entonces no somos de Cristo Jesús. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra vez, si Cristo está en nosotros, nuestra vida va a reflejar el carácter de Cristo Jesús. Por eso es muy importante que sepamos de qué forma nuestra forma de actuar, tanto en el hogar, en la calle, en el trabajo, en la iglesia mismo, cómo reaccionamos, cómo es nuestra vida. Ahí va a reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y es muy triste que dentro de la familia haya tantos pleitos, tantas enemistades dentro de la misma familia, que en el trabajo ese siempre, constantemente, ese pleito, ¿verdad?, entre empleados. Bueno, si tú eres cristiano, tú refleja el amor de Cristo Jesús. Y quiero que sepas que Dios te va a cuidar a ti. Recuerda que dice Dios, tu pleito yo lo pleitearé, mía es la venganza. Es que tú no tomes venganza por tu propia cuenta. Deja que Dios se encargue de ti. Tú eres hijo de Dios, eres hijo del Rey de Reyes. Por consiguiente, lo que esté pasando en tu trabajo, en cualquier cosa que tú estés viviendo, permite que Dios se encargue de todo eso, ¿sí? Y te vas a sorprender cómo Dios va a ir. Mira, con que tú te mantengas firme y puedas reflejar el amor de Cristo Jesús en tu vida, Dios se va a encargar de todo lo demás, ¿sí? Así que déjale eso a Dios y puedes tener la seguridad de que todo va a salir bien. Y si en un momento dado tú dices, no, parece que todo salió peor, no te preocupes. Mira, que si una puerta se cierra, Dios tiene 10 abiertas y mejores oportunidades para ti también, ¿ok? Muy bien, seguimos leyendo aquí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si Dios o el Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús está en nosotros, imagínate qué poder podemos tener nosotros. ¿Te das cuenta? Si el Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús está en nosotros, imagínate nada más. Es fuerte.
Es fuerte lo que estamos analizando aquí en este momento, ¿no? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, el pecado va a quedarse a un lado. Va a morir. ¿Por qué? Porque no lo puedes no lo vas a seguir alimentando. Por consiguiente, si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana, refleja el amor de Dios, refleja el carácter de Cristo Jesús. Y allí tú mirarás algo diferente, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí está la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Ser hijos de Dios y la vida eterna. ¿Qué se les promete a quienes se entregan plenamente a Cristo Jesús? Bueno, ser hijos de Dios y, por supuesto, la vida eterna. Recuerda, tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Imagínate qué poder tan grande tienes tú de parte de Dios. ¡Wow! Es muy impresionante esto. Parte del jueves, ya para ir terminando, el Espíritu de adopción. ¿Cómo describe Pablo la nueva relación en Cristo? ¿Qué esperanza encontramos en esta promesa? ¿De qué forma la concretamos en nuestra vida? Bueno, aquí está Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ok? Si tú aceptaste a Cristo Jesús, tú tienes ahora, ya no eres un esclavo del pecado. Ahora eres libre del pecado precisamente. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. ¿Por qué Abba Padre? Porque ahora somos hijos de Dios. Ahora Él es nuestro Padre. Por eso, si nosotros ya fuimos rescatados del pecado, ya nosotros no estamos atados a la ley. La ley ya no nos puede condenar, no podemos morir. Ahora tenemos la vida eterna y por eso es que nosotros decimos, alabado sea nuestro Padre Celestial. Muy bien, aquí están las tres respuestas. Cristo nos ha adoptado. ¿Cómo describe Pablo la nueva relación en Cristo? Cristo nos ha adoptado. ¿Qué esperanza encontramos en esta promesa? Ahora somos hijos. 3. ¿De qué forma la concretamos en nuestra vida? Al vivir por nuestra propia voluntad una vida espiritual. Yo puse aquí, al vivir por nuestra propia voluntad. Recuerda que Dios nunca te va a forzar a tomar una decisión por Él. Nunca. Dios va a esperar que tú, por tu propia voluntad, te acerques y pidas perdón. Recuerda que al tú acercarte a Él, vuelvo a repetir, y pedir perdón tiene que ser genuino de tu corazón. Dios no puede forzarte a ti para que tú pidas perdón y te acerques a Él. Él va a esperar hasta que tú te acerques. Una cosa sí te puedo asegurar, cuando tú genuinamente pidas perdón a Dios y te acerques a Él, Él va a contestarte de una forma positiva y te va a perdonar y allí podrás ser feliz por toda la eternidad. ¿Ok? Sigue diciendo la parte del jueves. ¿Qué nos da la seguridad de que Dios realmente nos ha aceptado como hijos, según Romanos 8:16? Y yo agregué el 17, aunque el 17 solamente lo habla ahí en la parte de abajo de la lección, pero aquí lo puse para leerlo también, ¿no? Porque recuerda que es Romanos 8 del 1 al 17, así es que ya esta es la última cita. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿ok? El Espíritu, recuerda que, mira, algo interesante, cuando tú te refieres a Cristo Jesús, o al Espíritu Santo, o a Jehová, o a Dios, en este caso, siempre debes de poner con letra mayúscula. Si es, por ejemplo, si tú eres creador, y te estás refiriendo a Dios, va con mayúscula. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es el ser más fuerte y más grande que pueda existir en todo. Así es que es un título, por eso es que es una mayúscula. Así es que aquí dice el Espíritu con letra mayúscula. Date cuenta que la primera Espíritu va mayúscula, la segunda no. Mira, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, al que nosotros tenemos, de que somos hijos de Dios. O sea, hace que el Espíritu Santo nos convence a nosotros, convence a nuestro espíritu, a nuestra mente, que somos hijos de Dios en este caso. Y sí, hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tú tienes que morir junto con Cristo para poder ser glorificado junto con Él. Tú tienes que morir con Cristo para poder resucitar junto con Cristo también. Qué interesante, ¿verdad? La forma como la palabra de Dios pone todo esto, ¿verdad? Así es que
Una vez más la pregunta, ¿qué nos da la seguridad de que Dios realmente nos ha aceptado como hijos? La respuesta, el Espíritu Santo nos hace sentir la seguridad que somos aceptados y que somos hijos y herederos de la promesa de la vida eterna. Mi hermano, qué hermoso es tener esa certeza, ¿verdad? Muy bien, al pie de la página, ahí en la parte del jueves, hay varias preguntas que me gustaría que analizáramos y que tú vayas contestando una por una. ¿Cuán cerca estás del Señor? ¿Qué tan cerca tú te sientes de Dios? ¿Será que de repente estamos muy alejados de Dios y por eso es que no nos portamos como deberíamos portarnos? ¿Realmente lo conoces o simplemente sabes acerca de Él? Es muy diferente conocer al vecino que compartir con él y conocerlo a él de una forma íntima, por así decirlo, como una amistad estrecha, ¿verdad? ¿Realmente lo conoces o simplemente sabes de Cristo Jesús? Porque la gente habla de Cristo Jesús. O tú has tenido una relación con Cristo Jesús. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Qué cambios debes hacer en tu vida para poder caminar más cerca de tu Creador y Redentor? Date cuenta cómo está aquí, Creador y Redentor con mayúsculas, precisamente porque estamos hablando de Dios, de nuestro Creador. ¿Qué cambios debes hacer en tu vida para poder caminar más cerca de tu Creador y Redentor? Es algo bien personal. Y le voy a dejar para que tú lo contestes, ¿ok? Así es que tú analiza esa pregunta. ¿Qué cambios tú tienes que hacer en tu vida para poder estar más cerca de Dios? Solamente tú lo puedes hacer. Nadie más lo puede hacer por ti. No importa cuánto oremos por ti, si tú no haces ese cambio, no hay nada que se pueda hacer. ¿Qué te detiene? ¿Y por qué? ¿Qué te detiene para hacer ese cambio? Para que tu vida sea diferente y estés más cerca de Dios. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Y por qué te detiene? De repente, mi hermano y mi hermana, puede ser un trabajo, puede ser un carro, puede ser un vicio, puede ser ideas raras que han entrado en nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, ve analizando todos esos puntos y ojalá que tú vayas haciendo ese cambio para que hagas a un lado todo lo que estás deteniendo hoy por hoy a ti, acercarte a Cristo Jesús y te puedas acercar a Él de una manera bastante estrecha y que tú puedas decir, verdaderamente estoy al lado de Cristo Jesús y verdaderamente somos amigos, ¿verdad? Vamos a analizar la última parte y esto solamente para reflexionar, ¿sí? Mira, los que son de la carne piensan y se ocupan en las cosas de la carne, en el pecado. El resultado es la muerte. Están enemistados con Dios y no le pueden agradar, los que son de la carne, ¿ok? Les es imposible obedecer la ley de Dios. Es imposible una persona que está viviendo bajo la carne, o en este caso, que son de la carne, es imposible que ellos puedan agradar a Dios. Sin embargo, el otro lado de la moneda es los que son del Espíritu, los que viven bajo el Espíritu, en este caso. Piensan y se ocupan de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios. El resultado es vida y paz. Son hijos de Dios y viven para agradarle. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Se someten a la ley de Dios. O sea, sé que obedecen a la ley de Dios en todos los preceptos y todo lo que hay, ¿no? Aquí hay una pregunta y me gustaría que contestáramos. ¿Cómo podemos saber si estamos andando conforme a la carne o conforme al Espíritu? Y lo vamos a encontrar en Romanos 8, del 5 al 8. No lo vamos a leer ya en este caso, pero yo pienso que analizando ya lo que ya miramos, y esto es precisamente lo que hablaba aquí, nosotros vamos a saber si estamos viviendo una vida de cristianos o no, por lo que está pasando a nuestro alrededor, y en cierta forma lo que refleja tu vida, tu carácter y tu forma de llevar las cosas. Ahora, algo interesante, mira, ¿eres de la carne o del Espíritu? Muy fácil. ¿Estás viviendo una vida bajo la carne o bajo el Espíritu? Y yo cambio la pregunta de la siguiente manera. ¿Eres cristiano? Checa, ¿sí o no? Piensa. Si tú pones que no, estás destituido de la gloria de Dios. Si tú pones que sí, aún estando en pecado y estando haciendo lo que no agrada a Dios, entonces te engañas a ti mismo y la verdad no puede estar en ti. Y dice por ahí la palabra de Dios, hacemos mentiroso a Cristo Jesús y la verdad no está en nosotros. Por consiguiente, ojalá que tú pongas que sí. Y mira, no porque seas vamos a decir como diríamos ahí vulgarmente, un santurrón, pero sí porque estás luchando continuamente por guardar la ley de Dios, por agradar a Cristo Jesús, por agradar y por aceptar ese sacrificio que Cristo ha hecho por ti.
Ojalá que tu respuesta, un sí. Porque estés luchando continuamente para estar a cuentas con el Señor. Recuerda que en la mañana, en la tarde, a mediodía, en todo momento, ora a Dios. Pide perdón a Dios por tus pecados. Acércate a Él y pídele a Él ayuda. Si tú crees, no puedo, no me sale ni siquiera estudiar la Biblia, ni orar tampoco. ¿Sabes qué? Pídele a Dios precisamente. Cuando no tengas ganas de orar, es cuando más debes de orar. Cuando no tengas ganas de estudiar, es cuando más debes de estudiar. ¿Por qué? Porque la carne nos está desviando de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Y mira, mi hermano, que hoy por hoy ese es un problema bastante fuerte dentro de nuestra iglesia. Las personas no estamos estudiando, no estamos analizando la palabra de Dios. Y cuando vienen ideas raras dentro de la iglesia, dentro de la familia, son aceptadas. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios que nos está guiando de cierta forma. Si tú estudias la palabra de Dios, estarás firme en tus creencias, en tu doctrina. Estarás firme. Pero si tú no estudias la palabra de Dios, cuando venga una idea rara, la aceptarás como si viniera de parte de Dios. Como si viniera de parte de la Biblia también, o que estuviera en la Biblia también. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia. Entonces, alguien viene, alguien que aparenta conocer mucho, y dice, mira, así debe de ser. Ah, así debe de ser. Esa persona parece que estudió, así es que debe tener razón. Pero si tú no conoces la Biblia, ahora, por otro lado, si conoces la Biblia, y aunque la persona venga muy estudiada y como tú le quieras poner, y trae una idea media rara, como dijo el apóstol Pablo, aunque venga una carta de un ángel, ¿sabes? Si viene en contra del evangelio eterno, del evangelio bíblico, no lo vamos a aceptar. Porque vamos a conocer el evangelio. Pero para eso necesitamos estudiar, necesitamos orar. Yo te pido, mi hermano, mi hermana, ve buscando la forma de estar a cuentas con el Señor. Ve buscando la forma de prepararte con toda tu familia para que cuando Cristo venga, tú puedas estar listo y puedas estar de pie. Recuerda que con fe y esperanza estamos preparando continuamente a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios. Yo te pido, mi hermano, mi hermana, que por favor analices tu vida. Y mira, de cierta forma, yo no gano nada si tú te salvas o te pierdes. Pero, ¿sabes? Creo yo que todos los que nos hemos comprometido con Dios para llevar el evangelio a todo el mundo, tenemos esa responsabilidad de hacer el llamado y decir, ¿sabe? A usted que está mirando este video, tiene hoy la oportunidad de acercarse a Cristo Jesús. Hoy tiene la oportunidad de estar a cuentas con el Señor. Y, ¿sabe? Tal vez usted no lo conozca en persona, tal vez no lo conozca, pero yo quisiera en algún momento dado conocerlo en el cielo, ¿sabe? Hay esa promesa hermosa de la cual todos los que vivamos en el Espíritu podremos en un momento experimentar, que es la vida eterna y estar en el cielo. Te invito para que te prepares. Acepta a Cristo Jesús como tu Salvador, acepta el sacrificio y empieza a vivir bajo el Espíritu, no bajo la carne. Recuerda que los frutos del Espíritu se tienen que reflejar en tu vida. Y tú analiza tu propia vida y ve mirando, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Si le pones que no, analiza qué puntos tienes que cambiar y te pido, por favor, analízalos de una forma bien concienzuda de todo corazón y ve buscando la forma de cambiar. Hay cosas de repente que nos hacen difíciles cambiar porque son tal vez vicios, tal vez ideas raras que tenemos o que hemos adquirido a través de nuestra vida. Pero, ¿sabes? Dios te puede ayudar. Dios te bendiga. Déjame orar contigo por última vez, en esta ocasión, por lo menos de esta lección, y espero una vez más la próxima semana. Para el 2 de diciembre, que es donde debemos estar en esta lección, con el favor de Dios vamos a estar en Indianápolis. Allá tenemos unos seminarios que vamos a dar del santuario precisamente. Así es que ahí te pido tus oraciones, por favor, sí, para este ministerio de fe y esperanza que estamos yendo a través de todo el mundo. Dios mediante, pronto estaremos una vez más por allá en Nicaragua, con la gente bella de Nicaragua. Y después también vamos a estar, Dios mediante, en Colombia y en Venezuela. Así es que les pido sus oraciones, por favor. Y por supuesto, ayúdenos con sus oraciones, porque el enemigo de repente no quiere que llevemos este mensaje en todo el mundo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de estudiar esta lección en esta ocasión, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a vivir una vida bajo el Espíritu, Señor, una vida que pueda reflejar el carácter tuyo en nuestras vidas. Si hay algún cambio que tenemos que hacer, Señor, ayúdanos y danos la fuerza de voluntad y la fuerza física para poder lograrlo también. Señor,
Bendice a cada persona que ha mirado este video, y que su vida, Señor, también pueda reflejar tu amor, tu carácter, y que sus familias también puedan ser bendecidas, Señor. Una vez más, gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos da de servirte. Te pedimos que nos ayudes donde quiera que vamos, con fe y esperanza, Señor, para llevar este mensaje a todo el mundo. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano, mi hermana, por habernos acompañado. Recuerda, comparte este video, inscríbete en el canal si es la primera vez que estás mirando este video. Y recuerda, mi hermano, mi hermana, si no nos conoceremos aquí en esta tierra de una forma física, nos conoceremos allá en el cielo, ¿ok? Así es que Dios te bendiga y hasta la próxima.